Ahora, en Ser Ávila, hablamos de nuestra tierra. Diputación de Ávila, 247 pueblos para vivir y disfrutar. Y hoy, de la localidad que hablamos, es de Mijares, por la publicación de un libro que acaba de salir y que recoge la historia de esta localidad de nuestra provincia, de este municipio. Apuntes históricos de la villa de Mijares es esa obra que David Sánchez ha escrito y acaba de salir publicada. Nos vamos hasta el sur de la provincia de Ávila, hasta el Valle del Tietar y hasta Mijares. David Sánchez, muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde surge esta obra? ¿De dónde surge la escritura del libro? Bueno, pues el libro que salió el pasado sábado 1 de mayo, bueno, es una idea que venía rondándome ya la cabeza hace años. Y bueno, inicialmente surgió de anotaciones a recuerdos que conservaban miembros de mi familia y bueno, al final documentarme en diferentes archivos y al final pues la generación de un proyecto que obtuvo el apoyo del Ayuntamiento de Mijares y de la editorial Libertad. Y bueno, al final se ha obtenido un libro bastante interesante. ¿Se puede entender como una historia de Mijares desde el siglo XV hasta el presente? Sí, es la historia de Mijares, aporta muchos datos, censos, estudios socioeconómicos y bueno, sí, es la historia de cómo surgió el pueblo de Mijares a partir del siglo XV hasta la actualidad. Uh-huh. También se recogen costumbres, el folclore, chascarrillos y bueno, todo lo que cayó en mi poder al final pues lo he plasmado en el libro. O sea que no solamente has consultado archivos, documentación, sino también te has basado en lo que te han contado, lo que has conocido tú como vecino de Mijares y lo que te han contado allí los vecinos del pueblo. Efectivamente, aparte de los archivos históricos, bueno, han sido unos cuantos archivos los que he visitado, tanto físicamente como digitalmente, y bueno, y también se apoya en los recuerdos de la gente más mayor del pueblo. Uh-huh. Yo te digo que llevo bastantes años trabajando en el libro, pero bueno, está combinando esta afición con trabajo y estudios. ¿Cuándo nace Mijares? ¿Cuándo se funda o cuándo empieza aquello a ser un núcleo de población? Bueno, se puede decir, en base a los documentos que hoy tenemos en nuestro poder, que el pueblo de Mijares empezó a nacer, nació en el siglo XV, 1429, 1432, cuando se producen las primeras citas históricas del pueblo. Y luego ya a partir de ahí, bueno, y venir en la historia hasta la actualidad, en lo que se recoge en el libro. Una evolución que vas contando y vas narrando en esta obra, en la que me imagino habrá habido sus luces y sus sombras en la historia de Mijares, habrá habido sus más y sus menos. Sí, los hay. Por ejemplo, se recoge, a mí me parece muy interesante el periodo de las guerras carlistas y así luego los bandoleros que surgieron de las mismas, gente que estaba buscada por la justicia. Ese periodo 1833-1840 es muy interesante. Y luego también el periodo de la Guerra Civil, del año 1936, concretamente septiembre-octubre, también es muy interesante porque, bueno, mucho fallecido y mucha historia. La historia recoge toda esa oralidad también que te han contado. No sé, contanos alguna curiosidad, algún aspecto que sea llamativo de lo que recojas en el libro y que te hayan contado tus vecinos. Bueno, la última parte del libro se recogen fiestas, tradiciones, costumbres. Bueno, hay costumbres ya desaparecidas que eran un poco peculiares, como era la cencerrada, una cosa curiosa. En fin, la vela, cosillas así que ya no se practican, bueno, que son llamativas, ver qué es lo que se hacía antiguamente. Y bueno, también se recogen las costumbres, la ronda de Mijares, que ya está prácticamente desaparecida, aunque sí que hay un grupo de música que aún la mantiene, pero solo se remite sus actuaciones a las bodas. También es interesante y curioso cómo se realizaban las bodas en el pueblo, la forma tradicional de realizarlas. Y bueno, también se recoge la historia de los quintos, que hoy en día es la fiesta principal, aparte de San Bartolomé, y es una historia curiosa de cómo se hacía antes y cómo el paso de los años pues ha evolucionado y ahora se hace de otra forma que antiguamente no tiene nada que ver. Bueno, al final es que el libro es tan extenso que destacarte una cosa en concreto, pero vamos, es muy interesante, a mí me parece muy, muy curioso. ¿Y hay alguna cosa que te haya sorprendido, que investigando has dicho, anda, esto ha pasado aquí, o esto ocurrió aquí, o esto estaba aquí en mi pueblo y yo no tenía ni idea? Bueno, lo que sí que me ha sorprendido, consultando los archivos del Ayuntamiento de Mijares,
en este caso los actas de defunciones, pues ahora mismo como estamos viviendo la pandemia del COVID, es como antiguamente, pues todos los inviernos se producía un brote de sarampión, un brote de viruela, y hubo un invierno concretamente que murieron 77 personas por viruela en 4 meses. Entonces, eso me sorprendió particularmente, que dije, joder, no es la primera vez que ha podido pasar, ¿no? Una pandemia, aunque no tiene nada que ver en el tiempo ni en la historia, pero sí, eso me resultó muy llamativo. Pero bueno, al final, a mí personalmente me ha resultado todo muy, muy curioso y muy... En fin. Oye, sí, una localidad ¿qué habitantes llegó a tener? Porque, bueno, esto es una constante en todos los pueblos de nuestra provincia. La población actual suele estar, en la mayoría de los casos, muy por debajo de la que tuvo en sus épocas más brillantes y épocas más gloriosas. En Mijares, ¿hasta cuántos vecinos has calculado tú que pudieron estar viviendo? Pues, en base a los archivos, bueno, llegó a tener 1.600, 1.700 habitantes. Bueno, el pico de 1.700 habitantes, en base a un texto aquí que se recoge... fue en el año 1936. Luego, al finales de los años 50, volvió a remontar hasta los 1.600. Pero bueno, ha estado oscilando las fechas, 900, 1.000, 1.200, desde el siglo XX hasta la actualidad, que el año pasado, bueno, 700 y pico habitantes. Y en este año actual, pues, más por encima de 770. O sea, al final con el COVID sí que es cierto que aquí en Mijares también ha venido bastante población que se ha empadronado y se ha afincado, pero también ha fallecido bastante gente, lamentablemente. Y bueno, al final, del año pasado a este sí que estamos subiendo en población, pero la pérdida de habitantes es muy importante, al igual que en otros municipios de la provincia, claro. Pues es la historia que ha recogido David Sánchez en esta obra, en estos apuntes históricos de la localidad de la villa de Mijares, que acaba de salir, como él mismo nos ha dicho, el pasado día 1 salió a la venta esta publicación, que recoge la historia de su pueblo, de Mijares. David Sánchez, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por todo ese trabajo. Muchas gracias a vosotros, encantado. ¿Hace cuánto que no te emocionas?